Hola chicas y chicos, en este video vamos a ver cómo vamos a calcular la masa molecular y la masa fórmula. Primero vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos el agua que está contenida en una alberca, aquí tenemos el limón y tenemos otra imagen de algún medicamento. ¿Qué tienen en común? Pues vamos a ver que aquí lo que tenemos es agua. Aquí podemos hablar de varios compuestos, pero principalmente vamos a mencionar el ácido cítrico. Y este medicamento podría tener algunos principios activos, por ejemplo el paracetamol. En este caso, estos tres ejemplos estamos hablando de sustancias moleculares. Y de nuestro lado derecho vamos a tener otros ejemplos de sustancias, por ejemplo esta sal que vemos aquí, que es conocida comúnmente como cloruro de sodio. Tenemos aquí una sustancia metálica oxidada y vemos también aquí otra sustancia que es como un cristal, este cuarzo muy bonito. Y bueno, estas tres sustancias reúnen otro grupo de características y podemos hablar que forman parte de sustancias iónicas. Es decir, vamos a tener dos tipos de sustancias. Bueno, son dos términos que podríamos confundir, la masa molecular con la masa fórmula. Sin embargo, para definir cada una de ellas necesitamos conocer la naturaleza de las sustancias. Es decir, si tenemos una sustancia molecular, pues vamos a hablar de masa molecular. Y si tenemos sustancias iónicas, vamos a hablar del término masa fórmula. ¿Cómo se define la masa molecular? Pues la masa molecular es la masa de una sola molécula de la sustancia. Imagínate, es una especie muy pequeña, tan pequeña que no es posible verla en el microscopio. Es decir, estamos hablando de una escala submicroscópica. Aquí tenemos el ejemplo de una sustancia que se utiliza principalmente en nuestras casas como combustible, que es el metano. La fórmula es CH4. Aquí tenemos la fórmula CH4 y aquí tenemos una representación con un modelo de bolitas en donde la bolita negra representa el carbono y está rodeada por 4 átomos de hidrógeno. Macroscópicamente, o sea, lo que podemos ver con nuestros ojos, pues lo vemos así en la flama, porque pues no podríamos ver ni una molécula, ni dos moléculas, ni tres moléculas de alguna sustancia. Tendríamos que tener una cantidad muy grande para que sea posible verla macroscópicamente. Bueno, entonces, la masa molecular, estaríamos hablando de la masa de una sola molécula. Imagínate qué tan pequeñito tendría que ser este valor. Por otro lado, vamos a ver la masa fórmula cuando estemos hablando de sustancias iónicas. Y aquí te puse un ejemplo de una sustancia que comemos cotidianamente, que es el cloruro de sodio. Está conformada por un átomo de cloro, un átomo de sodio. Y aquí vemos una representación en modelo de bolitas en donde, como ves, no vamos a tener moléculas por separado, sino que vamos a tener una red acomodadas, un átomo de cloruro, uno de sodio, uno de cloruro, etc. Bueno, ¿qué necesitamos para calcular cualquiera de los dos? En primer lugar, necesitamos conocer la fórmula del compuesto, ya sea un compuesto molecular o un compuesto iónico. En segunda, necesitamos la tabla periódica, ya que es nuestra herramienta para conocer la masa de los átomos. Siguiente, vamos a hacer una lista de los átomos que conforman al compuesto. Vamos a observar en la fórmula y determinar la cantidad de átomos que está presente de cada uno de ellos. Y vamos a multiplicar la masa atómica por la cantidad de átomos y vamos a sumar el total. Vamos a ver un ejemplo. Calcular la masa molecular del metano. Ya quedamos que el metano es una sustancia molecular.
Por lo tanto, podemos calcular la masa molecular. Hacemos una lista de los átomos y pues tenemos que es el carbono y el hidrógeno. Tenemos un átomo de carbono, 4 átomos de hidrógeno. Revisamos la tabla periódica y anotamos sus masas atómicas. Multiplicamos. Un átomo de carbono pesa 12 UMAS y un átomo de hidrógeno pesa 1, tenemos 4, al final nos da 4. Sumamos y la masa atómica, la masa molecular del metano es de 16 UMAS. Ahora vamos a calcular la masa fórmula del cloruro de sodio. Hacemos la lista de los átomos, sodio y cloro, contamos cada uno de ellos, revisamos la tabla periódica para observar las masas atómicas, multiplicamos y sumamos. La masa fórmula del cloruro de sodio es 58.5 UMA. Recordemos que estamos hablando de una unidad UMA, unidad de masa atómica. Vamos con otro ejemplo, calcular la masa molecular de la urea, y aquí tenemos la fórmula. Hacemos la lista de los átomos. Tenemos nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno. Siguiente paso, verificamos la cantidad de cada uno de los átomos. Recordemos que este 2 que está fuera del paréntesis va a afectar a los dos elementos que tenemos dentro. Entonces, este 2 afecta al nitrógeno, quiere decir que tenemos 2 átomos de nitrógeno. Pero este 2 también afecta al hidrógeno. Dentro del paréntesis ya contamos con 2 hidrógenos. Multiplicado por 2, por eso nos da 4 átomos de hidrógeno. Y tenemos un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Ahora revisamos la tabla periódica y anotamos las masas atómicas de cada uno de los elementos. Nitrógeno 14, hidrógeno 1, carbono 12 y oxígeno 16. Multiplicamos y sumamos. En este caso, la masa molecular de la urea es de 60 UMA. Recuerda, esa es la masa de una sola molécula, es decir, estamos hablando de una cantidad submicroscópica. Gracias.